Bienvenidos amigos de Expreso. Nos encontramos con el exministro del Interior y el expremier, el señor Óscar Valdés, quien nos ha dado o nos va a dar la entrevista política esta semana. Señor Valdés, gracias por aceptarnos la entrevista y queríamos preguntarle sobre temas políticos del país. Primeramente quiero preguntarle a usted con la mirada esa de exministro, ¿no? Expremier, también usted está muy ligado al tema del interior. Quería saber cómo ve usted el gobierno de Dina Boluarte en este momento. Bueno, el gobierno de la señora Boluarte realmente, lamentablemente, es una continuación del gobierno del señor Castillo, con algunas diferencias favorables, como que tiene mejor calidad de ministros, pero el resultado como gobierno sigue siendo el mismo. El país no está siendo gobernado, yo siempre lo he dicho. La señora está haciendo el papel de una reina, asistiendo a las ceremonias, llenándose de protocolos, pero no vemos que haya una dirección en todo lo que es la conducción del país. En ese sentido, no hemos mejorado nada. Felizmente para el Perú, los precios de los minerales están como nunca, y esto está haciendo que la economía no se hunda y que la economía se mantenga a flote. El Perú es un país que en este tiempo está flotando y por decisión de un Congreso cómplice, la señora va a seguir haciendo flotar el país hasta el año 26, que es irremediablemente una fecha en la cual vamos a tener que soportar. ¿Eso se debe a qué? Se debe primero a que la señora siempre sigue siendo, aunque ella se está tratando de desmarcar, pero bueno, sigue siendo siempre parte de Perú Libre, o sea, porque ella llega con Perú Libre, es la vicepresidenta de Perú Libre. ¿Sigue con esas ideas o se desmarcó, pero simplemente el puesto le cayó del cielo y no tiene...? Un acto de corrupción también se califica como una persona, cuando una persona acepta un cargo para el cual no está preparada. La señora no está preparada para el cargo, la señora sigue pensando lo mismo que cuando entró, su forma de ver el país. Lo único que ha maquillado su posición para poder mantenerse en el poder y gozar de todas las prebendas y de todas las facilidades que da ser presidente de la República, ¿no? Creo que la señora ha demostrado una total ineptitud en todo el manejo del país. Se dice que en los consejos de ministros ni participa, porque ¿qué va a participar si no conoce los temas? La señora de funcionaria de la RENIEC ahí quedó, no más. Y por otro lado, los ministros que tiene tampoco la ayudan. Si vemos en el gabinete actual, quizás 2 o 3 excepciones podrían notarse claramente, pero el resto de ministros no da la talla. Y cuando no dan la talla y tienen declaraciones desafortunadas, como se ha previsto en algunos ministros, ni siquiera se toma la molestia de cambiarlos. Yo creo que también hay otra razón por la cual no los cambia, es porque no tiene voluntarios para ocupar esos puestos, porque ¿quién va a quererse subir a un gobierno o a una nave que está totalmente al garete, ¿no? Ahora, cuando usted la califica de reina, la califica porque, bueno, obviamente ella va a la ceremonia, se le ve, pero también por este tema de su afición, ¿no? Las joyas, a estar bien vestida, no sé, ¿por qué la llama reina? Bueno, yo la llamo reina porque realmente va a las ceremonias, hace todo el protocolo, da los discursos, pero realmente no gobierna el país. Independientemente que la señora, pues el tema de los roles ha sido algo que la ciudadanía ha visto con sorpresa, como una presidenta de la República se manifiesta a decir que primero era su reloj, producto de sus ahorros, que era un regalo de antaño, toma tiempo, toma aire, y luego sus asesores le inventan una historia de que el señor Kojima se los ha prestado, ¿no? Entonces eso no se lo cree nadie. Pero como no tenemos un Congreso que fiscalice, no tenemos un Congreso que haga equilibrio de poderes y está de cómplice la señora, no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿usted cree que hubiera sido, porque en este momento yo no sé si es tan factible que ella salga, porque eso es, yo le voy a decir, ¿no? El Congreso, como usted bien dice, hay aliados en el Congreso que son, ya usted sabe, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, así Podemos. es, Podemos, y ya vamos a hablar del Congreso, pero hay aliados, en realidad hay aliados, ¿no? Ella de repente no necesita una bancada, aunque la tendría, entre comillas, que es Perú Libre, pero no la quieren ni ver en Perú Libre. Pero bueno, la cuestión es que ellos señalan, ¿no?, que
al mantenerla están salvando al país. ¿Usted cree que es así o no es así? No sé, ¿cuál es la mirada desde...? No, yo creo que no es así. O sea, estaríamos mejor, en ese momento si fuéramos a una elección, Sí. ¿habría candidatos? O sea, ¿podríamos ir? O de repente tendríamos otro Pedro Castillo, o sea, no sé. ¿Qué piensa usted? Lo ideal hubiera sido que cuando la señora asumió y dijo, prometió que iba a convocar elecciones, que se hubiera dado eso. Ese fue el momento. Claro. Yo estoy seguro que en el tiempo que duraba la convocatoria hubieran aparecido 2 o 3 candidatos que por lo menos no hubieran hecho el triste papel que ha hecho Castillo y que dure hasta el 26, por lo menos. Pero salieron pues los conformistas de siempre, ¿no? Aquellos que dicen, a mí no me afecta, no importa, que siga el país caminando y hay que buscar la estabilidad. Y por esa estabilidad que buscaban, estamos empantanados, ¿no? Estamos viendo que la pobreza ha crecido, hay 3 millones más de pobres. Es un país rico, un país que tiene tantos recursos, con un oro que ha llegado a casi $2.500 la onza, el cobre que pasó los $5 la libra. No puede ser que un país con esa riqueza esté ahorita pretendiendo crecer 1%, como va a ser este año, ¿no? De repente en promedio. Deberíamos estar aspirando a 4 o 5 y de repente el 6, que es un buen número que permite empezar a reducirlo a la pobreza en Perú, ¿no? Creo que la señora en ese sentido, permanecer al 26 nos va a perjudicar, pero ya ahorita me parece que es inevitable por los tiempos. Así es. Por los tiempos ya no hay nada que hacer. Ella va a convocar elecciones el próximo año en abril, que ya está cerca, y lo único que tenemos que pedirle es por lo menos que el Congreso se ponga las pilas y comience a hacerle ver a la señora que tiene que cambiar ese gabinete para hallar por lo menos en mejores condiciones para el 26. ¿Por qué cree usted que es indispensable cambiar el gabinete? Bueno, al Premier se supone, pero que cambie el gabinete, o no sé, a ciertos miembros del gabinete. ¿A quién querría usted que cambie? ¿Al Premier, todo el gabinete, a ciertos miembros? Sí, me parece, ¿sabe qué? Que este es un pecado original desde que se inició este gabinete. Porque el señor Adrián Sen vino como Premier de la noche a la mañana. ¿No? Se pensó en otro personaje que estaba en España, se dijo que no. Yo no creo que haya tenido el tiempo para poner condiciones para ser Premier. Yo he sugerido siempre que cuando uno lo nombran de ministro, uno debe poner sus condiciones. Claro. Porque uno llega a trabajar con un gobierno en el cual de repente no es compatible al 100%. Así es. Y otra cosa que normalmente el Premier, cuando la primera condición de un Premier es pedir la elección del gabinete en conjunto con el presidente, para que él pueda llevar a cabo lo que piensa hacer con el país. Pero me parece que el Premier Adrián Sen, no dudo de sus buenas intenciones, pero es un defensor acérrimo de la presidenta. Parece más el abogado defensor que conduciendo un gabinete. Claro, ¿no? ese no es su Ese no es su rol. Quizás, y tampoco el del ministro de Justicia. El ministro de Justicia es ministro del Estado, no es ministro de la presidenta. Claro, ahora, bueno, el Premier fue la vez pasada al Congreso y él señaló que no iba a haber cambios porque se creía que iba a haber cambios para julio. Sin embargo, vimos a todo el equipo, hay ministeriales más caras, los mismos rostros. ¿Usted por qué o qué debería hacer? Porque hay algunos sectores que han señalado que ella debería llamar, que tiene muchos técnicos, debería tener políticos. O es al revés, tiene políticos y no tiene técnicos. O de repente no tiene de ambos, no sé. Yo creo que no tiene de ambos, porque no han demostrado ni ser técnicos ni ser políticos. Y me parece, me ratifico, y me parece que poca gente quiere servir con ella. ¿Es por la falta de cuadros? ¿Es por el tema de que Perú Libre fue un partido que surgió de la nada? Yo creo que es eso. Yo creo que pocas personas con prestigio se quieren arriesgar ante un caso de una presidenta que realmente tiene claros sospechas de que su comportamiento no es el más adecuado a la ética que debe tener un presidente de la República. Y una persona de honor, una persona de prestigio, no se va a arriesgar a eso. Y quienes van a buscar ese fajín van a ser algunos oportunistas que ella se dará cuenta que no son mejores de los que tiene de repente, ¿no? Claro. Ahora, por ahí viene el factor, dentro de todo lo que usted señala, Cerrón también, ¿no? Que desgraciadamente vemos que tuitea, que no sé, un poco más y se aparece ahí dando él las órdenes, ¿no? Pero a pesar de ser prófugo, ¿no? Muchos señalan de que el señor Cerrón estaría
protegido por la presidenta, porque hasta ahora no se le... Bueno, eso es, a todas luces es lo que está, parece ser, ¿no? Mire usted, yo por motivo de mi trabajo privado, he viajado el último mes, casi más de 4.000 kilómetros, recorriendo toda la Sierra del Sur, inclusive yendo hasta Cajamarca por tierra. He viajado con 3 personas. Y durante todo el trayecto me habrán detenido 20 veces la policía. ¿Y sabe para qué? Para pedirme el permiso de las lunas negras o pedirme el certificado de que el vehículo de la revisión técnica. Ningún momento me han pedido documentos. Yo viajaba con 3 personas en el interior del carro. Quiere decir que la policía no está buscando al señor Cerrón. Está buscando solamente las coimas en las carreteras, y el señor Cerrón se puede pasear por todo el país sin ninguna detención, sin ningún problema. Además de que el señor Cerrón está comprobado, se comunica con congresistas y seguro se está comunicando con ministros, porque cuántas cosas habrá el señor Cerrón que la señora Boluarte no querrá que la población nos enteremos. Y ese es un temor, y que es muy claro que al señor Cerrón no lo van a capturar. Y la posición del ministro del Interior, yo creo que tampoco es la de capturar al señor Cerrón. El otro día tuvo una manifestación muy infeliz, dijo que ya lo tenía ubicado. Sí. Y si ya lo tenía ubicado, ¿por qué no lo capturó? Eso no se anuncia, eso se captura y luego se dice dónde se le ubicó, ¿no? Claro. Entonces, aunque tampoco, bueno, él ha señalado también, no sé si ha sido una declaración también infeliz, pero él ha señalado que tampoco es su deber capturarlo, o sea, es de la policía, pero tampoco no sé. Pero la policía depende del ministro del Interior. Sí. El ministro del Interior tiene a su cargo la policía para todas las amenazas que tiene el país, como es el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el crimen organizado, la captura de todos los sospechosos, los denunciados. Entonces, él no puede decir que no es su función. De repente, por eso le quiere cambiar de nombre. Sí, de repente, bueno. Ahora, entonces, de acuerdo a su análisis, ¿no lo veríamos a Cerrón más o menos después del gobierno de Boluarte? Nos vamos a acostumbrar a verlo al señor Cerrón en su Twitter y en sus proyecciones audiovisuales, señalando qué hacer al gobierno, ¿no? Claro. Que es lamentable, ¿no? Porque un aspirante a la presidencia como fue el señor Cerrón en su momento, no puede ser un prófugo de la justicia, ¿no? Claro. Ahora, si bien es cierto que hay una parte negativa de este gobierno, bueno, de un 100%, se podría decir que hay más partes negativas que positivas. Sin embargo, tampoco podemos desmerecer el hecho de que haya cambiado de rumbo, ¿no? Porque también podría haber seguido el de Castillo. Bueno, si hubiera seguido el de Castillo... No, pero podría haber. O sea, todo hubiera podido pasar. Todo viene de ese... Sí, lamentablemente tenemos que contentarnos con lo que hay ahorita, ¿no? Porque como le dije, el tiempo ya es corto, ya no amerita una nueva convocar a elecciones adelantadas, tenemos que esperar el turno. Pero felicitémonos de que el Perú ahorita está viendo un boom de los minerales. Fíjese, este boom de los minerales lo hemos vivido anteriormente, en la época de Alan García, lo vivimos en la época de la Guerra de Corea, donde el presidente Odría hizo todas las grandes unidades escolares, los hospitales, los clubes, y eso nos dice, oye, ¿por qué ahora teniendo uno de los precios de los minerales tan altos, el Perú no puede salir a flote? ¿Sabe por qué? Porque no hay, la inversión privada está de cero, está para abajo. Pero la inversión privada la espantó justamente Castillo, ¿no? Pero por eso le digo, esta es una continuación. La confianza que se perdió con Castillo sigue perdida. Los empresarios no tienen confianza en la señora Boluarte. Los ministros, el ministro de Economía decía, vamos a darle punche a Perú, porque realmente estamos impulsando la inversión pública. Oiga, la inversión pública es el 20%. Y la inversión pública no es solamente del gobierno nacional, es del gobierno regional y local. Y hemos visto que en las provincias se malgasta el dinero. La regionalización y descentralización no ha dado los resultados. Vemos muchísimos casos de corrupción. Hoy día en las provincias, en muchas regiones, no en todas por supuesto, los gobernadores y los alcaldes invierten cantidades inmensas de dinero para ganar el puesto. ¿Para qué? Para luego gozar de los grandes presupuestos que hay por el canon minero y el dinero que la presidenta está dando a las regiones. Y esa inversión pública es un fraude, es un fiasco.
Entonces, ¿qué tenemos que apostar los peruanos? Lo que siempre ha sido, la inversión privada, que es el 80%. Ahora, el gobierno se jacta del puerto de Chancay, pero eso no ha sido una obra de la señora. Sí. Eso es una inversión privada que venía. Lo que debería decir la señora en el caso de Chancay, oiga, ¿qué está aportando el Estado peruano a esa inversión china en cuanto a carreteras, vías de llegada a Chancay, vías de salida? Y eso no Justamente vemos. la ciudad de Chancay, el alcalde, ¿no? Las autoridades que están en Chancay se quejaban de eso, ¿no? Por supuesto. Que parece que fuera, ¿no?, una obra distanciada, separada y que no, porque no les acarrea ningún beneficio hasta el momento, ¿no? Sí, va a haber beneficios, no hay duda que van a haber empresas, gente que se va a emplear ahí, pero la pregunta es, Chancay, si no tiene las vías de ingreso y salida, ¿servirá como puerto realmente? Claro, y acá el problema es como lo que usted señala, ¿no? O sea, la empresa dice, yo ya puse lo que tenía que poner, claro, ahora le toca al Estado. Así es. Porque me parece que el gobierno le quiere pedir más de lo que ellos deberían dar, ¿no? Entonces, al Estado le toca justamente hacer las obras que usted señala. Así es. Y como ¿por qué no se entiende eso? Porque realmente el ministro de Transportes no está haciendo su trabajo. Él ha debido hace rato proponer a la presidenta, el premier, proponer al país qué es lo que vamos a hacer con Chancay. ¿Qué pasa con el Dubai Port en el Callao? Igualito, tiene el problema de la avenida Gambetta, tiene el problema del aeropuerto. Los peruanos no hemos entendido que los países crecen gracias a su infraestructura. Todos los países del mundo que han querido desarrollarse han tenido que trabajar la infraestructura. Puertos, aeropuertos, carreteras, vías. Y eso los peruanos hasta ahora no entendemos. Hay lugares en los cuales, mire, la carretera central, ¿cuántos años todos los gobiernos prometen hacer la carretera a Huancayo? Una carretera importantísima por el país. Claro, ahora se ha hecho la carretera que va de Canta hasta Cerro de Pasco, que me parece que está bien, ¿no? Se quería hacer la de Cañete también hacia Huancayo. Pero tenemos que los peruanos poner nuestro chip, que si no hacemos infraestructura, el país no se va a desarrollar. Y este ministerio que ella está señalando justamente para evitar, supongo, ¿no?, de la infraestructura, creo que sí, así es. ¿Usted cree que es necesario o no se necesita y simplemente lo que se tiene que hacer es simplificar, ¿no?, los trámites? Sí. ¿Qué es lo que cree? Mire, nosotros los peruanos tenemos un gran problema. Aparte de que necesitamos infraestructura, tenemos el tema de la corrupción. El gran temor que se tiene es que si se centraliza todas estas unidades ejecutoras en un ministerio de infraestructura, va a ser un acto de corrupción generalizado y mucho más grande del que tenemos de manera separada en los diferentes ministerios. El Perú, lamentablemente, el Estado no se ha caracterizado por ser un buen administrador, ¿no? Y la corrupción campea. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es evaluar, oye, ¿qué pasó con la autoridad para el norte, ¿no? Con cambios. ¿Qué pasó con la institución esa que se creó, la Institución Nacional para la infraestructura, que tiene ni 9 meses y ya están pensando en hacer un ministerio? Pero justamente no funcionaron. No funcionaron. Y estamos viendo que si se centraliza todo con la burocracia, la tramitología, la permisología que hay, esto no va a avanzar. Más bien, enfoquémonos en que cada institución contrate los técnicos de manera separada y que haga su trabajo. Posteriormente, cuando mejoremos la clase política, tengamos mejores presidentes, mejores congresistas, mejores funcionarios públicos, ahí recién podamos hacer un ministerio de infraestructura, ya cuando la corrupción la hayamos dejado de lado, o tengamos procedimientos tan transparentes, con tecnología de punta, que impida la corrupción. Ahora, bueno, cuando usted señala de cuando no tengamos corrupción, es un trabajo, cuando disminuyamos, neutralicemos. Sí, cuando neutralicemos la corrupción, sí, porque ese es un trabajo que va de mediano y largo plazo. Generaciones, me parece, ¿no? Así es, estoy de acuerdo, pero tenemos que empezar algún día. Sí, obviamente, tenemos que empezar. Ahora, lo que también quería preguntarle, después luego voy a preguntarle sobre el PPC, porque sé que usted... ¿Cómo no? Bien. Pero sí quería preguntarle ahora sobre el Congreso, ¿no? Y su capacidad, ¿no?, que tiene, porque si bien es cierto, es un poder que tiene un descrédito, ¿no?, un desmerecimiento bastante grande, sin embargo, bueno, es el que podría, ¿no?, sacar o vacar, ¿no?, a presidentes, como lo ha venido haciendo. Ahora, va a venir próximamente a un Congreso bicameral, por el cual creo que no solo varios
varios partidos están de acuerdo, con el cual ustedes también me parece que están de acuerdo con la bicameralidad. Sí. Sin embargo, no sé si será... yo creo que sí es buena la bicameralidad, pero depende de quienes ingresen, ¿no? Muy bien. A las cámaras. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice usted. Así es. Ahora, eso es a futuro. Ahora, el Congreso que tenemos en este momento. Tenemos recientemente elegido un presidente con serios cuestionamientos. La vez pasada trató de marcarse de esos cuestionamientos, pero ligado, como le dije siempre, a la minería, al mismo, porque todo lo que nos presentaba eran proyectos mineros, o sea, no había otra cosa, ¿no? Entonces, sin embargo, él dice que no es así. ¿Qué cree usted? ¿Cómo le parece a usted el tener a una persona con estos cuestionamientos? De repente no son ciertos, o de repente sí, no lo sé, pero ¿qué es lo que usted opina? Bueno, del señor Salguana. Sí, cómo no, yo le puedo dar mi opinión de Salguana. Mire, mi familia es de Madre de Dios, ¿no? Y en Madre de Dios, ¿qué vive Madre de Dios? Madre de Dios tiene el oro, que no lo explota para nada, no le sirve para nada. Mucha Madre de Dios. Minería ahí. Hay, pero no hay canon. Entonces la población de Madre de Dios no se beneficia de ello. Tiene madera, tiene la castaña, tiene el turismo, la ecodiversidad, pero ¿en qué se pueden emplear las personas ahí? Entonces el señor Saldaña, necesariamente él es abogado, ¿y cuál es el boom ahí? Es la minería, entonces él ha estado involucrado con la minería. No estoy hablando de la minería ilegal, estoy hablando de la minería que hay allá, porque hay una zona que está autorizada para hacer minería. Pero yo creo que ver la elección del señor Saldaña, yo lo vería de otro ángulo. Salguana, perdón. Perdón, es un lapsus. El señor Salguana yo lo veo de otra manera. Creo que es un tema del Congreso y de los partidos políticos. Los peruanos nos quejamos, hoy este Congreso es peor que el anterior y que el posterior. Todos los congresos son malos, porque no tenemos partidos políticos realmente que estén bien diseñados, bien organizados, democráticamente, que haya pues una meritocracia, que haya buena selección de los candidatos, y lo que tenemos son dueños de partidos políticos. Yo le llamo partidos políticos SA, ¿no? SA y C, porque cerrada todavía, sociedad anónima cerrada, que donde los dueños hacen lo que quieren y ponen a sus integrantes donde quieren. Y el acercamiento del señor Acuña hacia la presidenta, y primero fue a Castillo, es para poner su gente. Y él ha logrado posicionar su partido, y ahora no solamente tiene alcaldes, tiene gobernadores, tiene al presidente del Congreso, tenía a la presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces es un juego de cómo tomar más poder. Entonces eso no va a cambiar. Y el señor Salguana es producto de este tipo de partidos políticos, ¿no? Claro. Bueno, él es producto de un consenso en realidad, ¿no? Pero consenso de los dueños de los partidos políticos. ¿Pero por qué? Porque los partidos no han sabido mantenerse en el tiempo. Así es, no han sabido permanecer en el tiempo y no han sabido seguir fieles a sus idearios. Si vemos hoy día qué partidos nos quedan realmente orgánicamente bien organizados. Acción Popular, bueno, en el caso del Congreso. En el caso, yo veo el caso del Congreso de Acción Popular, pero vemos el APRA, tenemos el PPC, y paramos de contar. Sí, yo lo sé, pero sin embargo el PPC no está representado en el Congreso ni el APRA. Sí, porque perdieron su inscripción. Así es, por eso le digo. O sea, ellos no han sabido mantenerse, a pesar de que tienen cuadros, porque yo sé que el PPC tiene cuadros, mismo Acción Popular. Es penoso ver toda la bancada de puros niños teniendo muy buena gente, muy buenos elementos en el partido. Es que ¿sabe qué pasa? Que los partidos, algunos, cometieron el error de que todas las autoridades nombraban desde Lima y no las nombraban desde el propio seno de las provincias o regiones, donde todos se conocen. Entonces de acá de Lima iban a cazar talentos y esos talentos eran los que más plata aportaban a la campaña. Y por eso tenemos esos niños de Acción Popular. Porque Acción Popular siempre se le llamó que un partido independiente, se decía, ¿no? Sí. Siempre fue llamado así por Acción Popular. Pero Acción Popular tenía otra historia, tenía otro manejo. Pero ya con esto de que el crecimiento del país y la población, ya esto se ha desnaturalizado, ya las elecciones de los candidatos se han hecho de manera no tan selecta, no ha habido un buen filtro, ¿no? Que yo espero que tanto el APRA como el PPC lo hagan hoy esta vez, ¿no? Lo están haciendo. Sí. Sí, pues ese es el problema, pero por eso le decía, ¿no? Hay también no solo responsable, simplemente estos señores, ¿no?
ahora, por ejemplo, dueños de partidos han sabido, ¿no? Han sabido sacar ventaja, ¿no? De lo Sí. que le ha dejado los partidos políticos, ¿no? Sí. Han sacado ventaja bueno, de la ubicación que tenían antes. Ahora, pero quería preguntarle a usted también cómo ve, porque me parece que de esto también ha tenido mucho que ver el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque ha puesto muchas trabas para que también los partidos se inscriban, ¿no? Sí. Como el ejemplo, el mismo PPC, el mismo Sí, LAPRA, sí. ¿no? Bueno, mire, los peruanos no hemos recapacitado de cómo está avanzando nuestra democracia y nuestro sistema electoral. Anteriormente a la Constitución del 93, nosotros teníamos 4 poderes de Estado. Teníamos el poder electoral, el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. ¿Y por qué teníamos un poder así? Claro, anteriormente teníamos un poder que era el electoral. Teníamos el poder electoral y en un determinado momento dijimos, oye, hemos crecido y hemos madurado democráticamente, vamos a descartar y vamos a hacer solamente el sistema electoral y vamos a nombrar a una persona que venga de la Corte Suprema, que se encargue de esto. Muy bien, se integró el sistema electoral, pero ¿qué ha pasado? Que no nos demos cuenta que las instituciones también las hacen las personas y tenemos que elegir bien a las personas. En el caso del señor Salas Arenas, es una persona que viene cuestionada, él ha defendido terroristas y está comprobado, no es que sea una versión, una sospecha, es una persona que tiene una inclinación política y que lógicamente ha dejado muchísimas dudas de fraude en las últimas elecciones, ¿no? Creo que en ese caso, cuando se eliminó las famosas actas que se entregaban a las Fuerzas Armadas, una copia más de las actas de las Fuerzas Armadas, y había un control, ¿no? Se eliminó eso y todo se concentró en el sistema nacional y se dio todas las razones para que pueda hacerse un fraude completo. Vemos Venezuela, la señora Corina Machado, ella con mucha sapiencia dijo, si dejamos que Maduro se lleve todas las actas, nos va a decir que ganó abrumadoramente y nadie le va a poder probar. Y ella preparó su gente, todos sus responsables de sus equipos, para que recojan el acta. Y una vez que tuvo a buen recaudo las actas, dijo, acá somos a prueba de balas los luchadores de la libertad de Venezuela. Lo que no han sabido hacer acá los partidos. Lo que no han sabido hacer acá los partidos, ¿no? Y tampoco el Jurado Nacional de Elecciones quiso entregar los padrones. En ningún momento quiso dar a conocer los padrones. Hubieron varios partidos que los pidieron, los ignoraron olímpicamente, y ya pasó el tiempo y se consumó el hecho, ¿no? Y ahí lo tenemos a señor Castillo, ahora tenemos a la señora Boluarte. ¿Qué hay que hacer ahora que es su pregunta para las próximas elecciones? Los partidos tienen que controlar y tienen que recabar su acta y tendrá que tener sus personeros en todas las mesas, como lo ha hecho de manera ejemplar la señora Machado, ¿no? Yo creo que esa es la solución, porque no es que el sistema electoral pueda hacer fraude porque le da la gana, hace fraude porque lo dejan. Claro. Pero si no lo dejan, no va a poder hacer fraude. Obviamente. Entonces, hemos visto en el sistema electoral ese sesgo, ¿no?, que usted señalaba, pero ese sesgo también se ve en la justicia. Mire el caso de la Junta Nacional de Justicia. Hay un momento en que hubo prácticamente un enfrentamiento con el Congreso, porque el Congreso, por ley, en la Constitución señala que ellos pueden inhabilitar miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, no es una invención. Ahí dice en el Congreso. Está claro. Sin embargo, el Poder Judicial le otorga a la Junta Nacional de Justicia el poder volver a integrarse en la Junta Nacional de Justicia. Entonces tienen que ir al TC y al final, no sé si usted debe haberse dado cuenta, todo está yendo al TC y el TC está embalsado. O sea, ¿qué está pasando con la justicia en el Perú, sobre todo con la Junta? Primero, el TC no debería ser la última instancia. La última instancia es la Corte Suprema. Sí, claro, el TC tiene aspectos totalmente claros en cuanto a ver la constitucionalidad de las cosas. Punto, más nada. No es una última instancia, ¿no? Así primero. Segundo, que las instituciones las constituyen las personas. Puede una institución haber sido bien diseñada, ¿no? Una buena intención. Vamos a hacer una Junta Nacional de Justicia porque la anterior de la magistratura era un fraude, estaba llena de corrupción y favoritismo. Vamos a hacer una nueva institución, pero ¿a quién nombramos?
Y los que lo han nombrado, las personas que han nombrado a la Junta, no han dado la talla, porque seguimos teniendo jueces provisionales, muchísimos. Sí. No han nombrado jueces, no han castigado jueces, no han castigado fiscales. La Oficina Nacional de Control de la Magistratura tampoco funciona, porque vemos fiscales que hacen lo que dé la gana, no denuncian o denuncian mal. Y cuando denuncian mal lo hacen por cumplir, sabiendo que el juez de todas maneras va a dejar libres a los delincuentes. Pero ahí paremos un rato de ver la Junta Nacional, vamos al Poder Judicial y el Ministerio Público. Hace tiempo que se ha necesitado una reorganización completa. Hay mucha corrupción en los jueces, en sus sentencias. No dudo que hay jueces muy buenos, probos, ejemplares, igual que fiscales. Pero ¿qué cosa nos dice la realidad? La realidad nos dice que hay muchos jueces que dan sentencias totalmente contradictorias, ¿no? y favorables a los reos. Fiscales que no hacen su trabajo. Y por otro lado, se le quitó a la policía la labor de hacer todas las investigaciones, se le dio a la fiscalía. Y la fiscalía dice, yo no tengo recursos, no tengo los medios con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy día tenemos una fiscalía que no hace su trabajo, una policía que captura, una policía que entrega y los delincuentes vuelven a salir, ¿no? Y por otro lado, y si llegan los jueces, vemos una corrupción tremenda, sobre todo si hay dinero de por medio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que el Poder Judicial y tanto el Ministerio Público se reorganicen desde adentro. Hay gente proba que está subiendo, que está haciendo carrera. Esa gente, poderla detectar, juntarla, hacer una reforma desde adentro, porque cuando se hace desde afuera, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, se hace con intereses creados a futuro. Y se dice el partido tal llenó de jueces, llenó de fiscales, y eso es lo que tenemos que evitar. Claro, sí, mire, la corrupción está en todos los niveles, en todas las instituciones. Justamente la vez pasada me estaba comentando alguien que estos ascensos, tanto del Ministerio del Interior como del Ejército, ya venían llenos de corrupción. ¿Por qué? Porque desde el aplausómetro, ¿no? Es donde un poco que variaban, ¿no? Las condiciones y beneficiaban a otras personas que no deberían subir, como, llámese, generales, coroneles, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, como usted bien dice, tenemos que hacer una lucha contra la corrupción. Yo quería preguntarle, en el caso del PPC, ¿cómo haría esta lucha? ¿Cómo lucharía contra la corrupción? En primer lugar, la lucha contra la corrupción empieza colocando gente probas a las cabezas de todas las instituciones. El ejemplo arrastra. Y yo creo que teniendo buenos funcionarios, buenos ministros, buenos funcionarios en todas las carteras, en todos los niveles del Estado, podemos empezar a hacer la corrección. Porque cuando llega una persona honesta, normalmente los deshonestos que están abajo comienzan a alinearse porque saben que esa persona está a prueba de balas. Y yo creo que el PPC sí tiene los cuadros, siempre los tuvo. Cuando usted me hablaba de que tuvimos Senado anteriormente, me vino a la mente el señor Ramírez del Villar, claro, sí, Mario Polar, ¿no? Osterling, toda esa gente que daba cátedra en el Congreso, gente pues honesta, gente que veía por el progreso del país, leyes que beneficien. Ese es el recuerdo que yo tengo del PPC, de sus diputados, ¿no? Inclusive hasta los últimos diputados que ha tenido el PPC, el señor Bengolea, la señora Marisol Perestello, eran gente que les podemos cuestionar muchas cosas, pero no eran ni corruptas ni mochasueldos y hacían su trabajo en el Congreso. Y el PPC, y una de las cosas por la cual yo me he inclinado a escribir en el PPC, yo siempre fui independiente. Este es el primer partido al cual pertenezco, ¿no? Y me he interesado al PPC porque he leído su diario y tengo en mi mente el trabajo que hizo el señor Luis Bedoya Reyes toda su vida. Un hombre que fue un excelente alcalde, un hombre que fue motivo de consulta de todos los peruanos ante problemas hasta cuando ya cumplió más de 100 años. El señor Bedoya realmente fue un referente, nos perdimos un buen presidente, ¿no? Yo creo que el PPC tiene los cuadros y el PPC yo creo que en estas elecciones es el partido que debe hacer el esfuerzo para hacer ver que los peruanos somos buenos, que tenemos buenos cuadros y que todo lo que es político no es malo. Claro, yo recuerdo que el señor Bedoya hasta
muy entrado en años, muy de edad, terminaba siendo el mediador, ¿no? Así es. Mediador de presidentes, mediador de la Y iglesia. el que decía dónde iba el rumbo, Así cómo es, eran las dónde iba el cosas. rumbo. Tenía un equilibrio ese señor, y ese señor lo perdimos como presidente. ¿Sabes por qué lo perdimos como presidente? Porque él no era el populista que ofrecía todo. Él era una persona sensata que decía qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y en el Perú siempre ha pasado eso. Ojalá que en estas próximas elecciones tengamos un presidente que le diga al pueblo la verdad y que no llegue con engaños, que no llegue a las alcaldías, a las gobernaciones engañando a la gente. Oiga, voy a poner 30.000 patrulleros, voy a poner 20.000 motos, voy a poner tal cosa, sino que ofrezca lo que puede cumplir. Pero a la gente le gusta, ¿no? Y eso es lo malo, pues, eso es lo malo. A eso los peruanos tenemos que, hoy día tenemos tanta información en los medios, en las redes, que podemos hablar de verdades, podemos comprobar qué cosa es posible y qué cosa no lo es. Por eso a veces dicen, oye, los planes de gobierno no sirven para nada, pueden servir de almohada de repente, ¿no? Pero sí son necesarios. De ahí de esos planes de gobierno los partidos tienen que sacar ideas fuerzas, resumirle a la población para decirle, mira, yo puedo hacer tal o cual cosa. Te voy a dar agua, sí te voy a dar agua. Te voy a dar trabajo, sí te voy a dar trabajo, pero ¿cómo te voy a dar trabajo? Claro, sí, sí. Entonces, eso es lo que yo creo que se impone ahora, ¿no? Claro, y también la población puede exigir, ¿no? Cuando ha leído el plan de gobierno puede decir, Pero tú no me resumido, estás dando esto, ¿no? Pero resumido. Lo que me ofreciste. Claro, claro, Sí. resumido. Y ahora el PPC, por ejemplo, ¿cómo piensan? Porque ustedes seguramente van a postular o tendrán en mente postular a la presidencia, Sí, al Congreso, llevar una bancada, todo lo demás, ¿no? sí. ¿Ya tienen una figura presidencial todavía? Sí, claro, el candidato natural del PPC es el señor Carlos Neuhaus, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayamos otras personas en el partido que tengamos aspiraciones presidenciales. ¿Usted? Sí, yo tengo aspiraciones presidenciales, pero yo respeto que el candidato natural del PPC es el señor Carlos Neuhaus. Y claro, pero ¿cómo van a hacer? O sea, en las bases van a... Yo creo que el partido PPC es un partido muy bien organizado. Ellos tienen todo dispuesto y eso se tiene que elegir en un congreso del partido, donde participan las bases. Y usted piensa de todas maneras en por ejemplo, un probable gobierno o en la candidatura, ya sea de Neuhaus, ya sea de usted, no sé. En el caso de que sea el candidato Neuhaus, ¿usted lo acompañaría? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, En cualquier cargo que él... En cualquier cargo que él designe, porque ya soy miembro de un partido y todos los miembros de un partido tienen que colaborar, y con mayor razón si su candidato a presidente asume, él va a necesitar del apoyo de todos para poder hacer un gobierno limpio, transparente, como es lo que pretende hacer el PPC. Y hablando de partidos, ¿cómo ha visto usted? Porque, bueno, cuando vemos partidos, el único que ha destacado, bueno, ha llegado, mejor dicho, hasta el final de las campañas presidenciales ha sido Fuerza Popular. Sí. Bueno, Fuerza Popular hoy día tiene una bancada en el Congreso, es la que decide al final qué presidentes del Congreso van a ir, que no, a pesar de tener APP, pero al final es la que decide Fuerza Popular. Entonces, ¿cómo ha visto usted el rol de Fuerza Popular en estos años? Por ejemplo, también alguien me decía lo mismo, ¿no? Que en el caso de Fuerza Popular, por ejemplo, Keiko Fujimori no tuvo la valentía que tuvo la señora Corina Machado de saber defender la votación, ¿no? Entonces, y bueno, y ahorita mire cómo estamos. Yo no le estoy diciendo que sería un mejor gobierno el de ella si es que hubiera entrado. Sin embargo, hay un cierto rechazo hacia ella, ya sea por el padre o qué sé yo. ¿Cómo piensa usted o cómo cree que ha sido el rol de Fuerza Popular? Bueno, el Fuerza Popular realmente nace gracias digamos, a la simpatía que tenía la población por el señor Alberto Fujimori, porque en sus épocas, cuando fue presidente, se dio la tarea de ir a los pueblos más alejados, ofrecerle, cumplir con las promesas pequeñas, ¿no? Oye, le decía, necesitamos un puente para que vayamos de este pueblo al otro pueblo. Sí, El IBE le hacía el puente. Entonces, toda esa gente está agradecida, ¿no? Pero así como el señor Fujimori hizo tantas cosas a favor de la población, también no nos olvidemos sus cosas malas, ¿no? Sí. Yo siempre he sido de la idea que al señor Fujimori no se le debió juzgar por el tema de la lucha contra la subversión. Se le debió, digamos, de alguna manera investigar y enjuiciar por corrupción,
que él ha aceptado, ¿no? Él aceptó en un juicio, él dijo, se dio por... Entonces, yo creo que, pero el presidente Fujimori, si bien es cierto, tuvo 2 años excelentes al inicio, fue porque tuvo un gabinete espectacular. Estaba ahí el señor Alfonso Bustamante y otras personas que realmente le ayudaron a reincorporar el Perú a la economía mundial y a hacer toda la estructuración del Estado. Sí, el primer gobierno fue muy bueno. Así es, y tuvo una fuerza armada que le ayudó a combatir el terrorismo. El señor Fujimori no puede decir que él eliminó el terrorismo lo eliminó las Fuerzas Armadas. Y venía desde atrás, ¿no? De una planificación hecha desde... Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas no eran escuchadas en la época de Alan García no las escuchaba. Alan García hacía lo que él creía. Fujimori tuvo la virtud de escuchar a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas combatan la subversión, ¿no? Y tampoco es cierto que la Policía Nacional eliminó el terrorismo. Eso se le atribuye a la Policía Nacional porque el GEIN capturó a Abimael Guzmán, pero pocos dicen que la DIRCOTE y el GEIN utilizaban toda la inteligencia que producían las entidades de la Fuerza Armada. Entonces el país se unió para capturar esto. Entonces, y otra cosa importante, nos estamos olvidando que el señor Fujimori se fue a postular a Japón, es senador. Nos olvidamos que reunió por fax, que se escapó. Nos olvidemos, esas cosas el pueblo se ha olvidado, pero sí recuerda que le hizo el puentecito, le hizo la carreterita, ¿no? Y eso se aprovechó la señora Keiko Fujimori para tener y formar Fuerza Popular, porque bajo la inercia del cariño que se le tenía a Fujimori, se crea Fuerza Popular. Y yo creo que la señora Fujimori ya postuló 3 veces, y las 3 veces el pueblo le ha dicho que no, ¿no? Y de seguro que ahora está pretendiendo seguro postular nuevamente. Yo no creo que el señor Alberto Fujimori vaya a postular porque él es un hombre inteligente, se sabe enfermo y sabe que tiene edad avanzada. Entonces yo creo que lo que están haciendo es ganar espacio para que la señora Keiko pueda tener más votos. Ahora, usted me habla de Fuerza Popular. Fuerza Popular realmente no ha sabido, cuando ha tenido poder, no ha sabido utilizarlo. Cuando tuvo la cantidad de congresistas, la última vez más de 70 congresistas, que prácticamente pudo cambiar el país, porque el país se cambia del Congreso, no lo hizo. Y ahora vemos que con los que tiene, si bien es cierto, tiene alguna importancia en el Congreso vital, estamos viendo cómo la está manejando. Se ha aliado con los que le hicieron fraude, ¿no? Se ha aliado con APP y estamos viendo que su conducción es la más adecuada. Entonces yo no creo que un partido se deba manejar de esa manera, ¿no? No sería buena no sé, tener un presidente o una presidenta, porque al final o sea, el Partido Fuerza Popular ha llegado a tener bases, ha llegado a formarse, ¿no? Como un partido, lo que debe ser un partido. Sin embargo, no deja de ser familiar, ¿no? Es un partido dinástico, ¿no? Y si sigue, después se irá Kenji, se irá los hijos. Y esas dinastías, si bien es cierto, en otros países de alguna manera han funcionado, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Normalmente los padres a los hijos de los presidentes también han ocupado el cargo. Pero en el Perú no debe darse así, los partidos deben demostrar renovación y darle una meritocracia y crear que venga nueva gente, a que surja a los puestos de directrices de los partidos nueva gente, no los mismos todo el tiempo, ¿no? Bajo la misma pretancia, el mismo candidato. Yo recuerdo que la señora Fujimori decía, para las elecciones del 21 no va a haber otro Fujimori candidato. Y sin embargo, la misma candidata. Ahora dijo, pues ya yo me retiro, va a ser mi padre, ahora va a ser nuevamente. Entonces, creo que esas cosas desdibujan la política. Por eso yo le traigo a colación al señor Bedoya. El señor Bedoya siempre fue coherente y consecuente. Y eso es lo que debemos ser, lo que aspiramos a entrar al campo político, ¿no? Claro. Ahora, yo entiendo, y porque he vivido esas épocas, aunque todavía saliendo del colegio, entrando a la universidad, sí he vivido, he llegado a ver ciertas figuras de las que usted me señala, pero ¿por qué se ve tan lejano? O sea, porque desgraciadamente cada congreso que tenemos, nosotros creemos que va a ser mejor y es peor, ¿no? Sí. Entonces, nuevamente vuelve acá, yo pienso, el desgaste de los partidos. O sea, ¿pero por qué se desgastan los partidos? Porque son partidos con dueño. No, partidos como los de ustedes, sí. Bueno, los que dicen tradicionales, entre comillas. Es que el PPC, yo no le llamaría un partido tradicional, yo le diría un partido bien organizado, que en un determinado momento
de repente no hizo las cosas como debieron. Pactó alianzas que no las tuvo que hacer. Y ahí fue el motivo por el cual perdieron la inscripción. Pero lo que yo encuentro, porque estoy visitando las bases del partido del PPC, veo gente que está huyendo, hay gente ahí de mucho valor, que gente que quiere retomar sus labores y rectificar esos errores que cometieron de repente los dirigentes de una manera bien intencionada, pero fueron errores. Entonces, esa gente la veo que está tratando de surgir. Yo veo en las bases gente que se reúne, gente que está trabajando los planes de gobierno. Ahorita hay más de 100 profesionales haciendo el plan de gobierno de manera profesional, técnica. O sea, veo una responsabilidad tremenda en el partido. Y por eso que desde que me he inscrito, estoy muy contento, estoy satisfecho, porque veo que realmente ese tipo de partidos deben existir en el Perú. ¿Con quiénes deberían ser las próximas elecciones? O sea, ¿qué esperaría usted? ¿Con qué grupos políticos, por ejemplo, ¿no? Mire, para mejorar el país, sí, elevarlo? Sí, yo creo que la ciudadanía debe empezar a distinguir buenos partidos políticos. Tengo entendido que hay algunos en ciernes que tienen todos esos visos de que van a ser buenos partidos. Y eso es lo que debemos ver. Y lo que tenemos que erradicar son esos partidos con dueño. Esos partidos que realmente hacen lo que le da la gana con el país. Y eso, la mejor manera es con los votos. Y con los votos son los que tienen que decidir que esos partidos se mantienen o los sacamos de la esfera. Y creo que también me gustaría decirle algo sobre las alianzas, ¿no? Las alianzas, sí. Hoy día las alianzas yo las veo que son necesarias, el país necesita. Si tenemos una línea en vertical, vemos que el país se ha dividido en dos posiciones. No tanto ni derecha ni izquierda, sino depende cuál es el rol del Estado. Si el rol del Estado debe ser un rol pequeño, un Estado ágil, ¿no? Dinámico, que vea los aspectos de educación, salud, infraestructura, ¿no? Y vemos una gran inversión privada creadora de empleo, ¿no? Formación de nuevos líderes, inversión en provincias, desarrollar los proyectos que están inactivos, y vemos otro lado que quiere el populismo, ¿no? Entregarle dádivas a la gente, un Estado que generador de empleo, puestos de empleo, un Estado que realmente es gastador, y un Estado que nos lleve a una situación de Venezuela o Cuba. Esa es la razón, esa es la línea. Y en este lado de la derecha que le estoy diciendo, que vemos todas las personas que queremos un Estado pequeño, ahí vemos que los líderes de esos partidos que piensan así tienen que tener una capacidad de desprendimiento y de sacrificio por el país. Pero eso lo tuvo en el tiempo, por ejemplo, cuando fue la campaña, esta última campaña, hasta, obviamente yo sé, pero que no llegaron, ¿no?, a estar los partidos, la APRA, ¿no?, pero todos se desprendieron y se fueron detrás de la señora Fujimori. Hubo un desprendimiento. Yo entiendo no, que... perdón, pero no fue una alianza. No fue una alianza. No fue una alianza. Yo sé que ahora ustedes tienen la mira de hacer una alianza en este nuevo gobierno. De ese sector. Sí, en esa campaña. ¿Por qué? Porque están viendo que puede haber, ¿no?, un candidato que podría emular a Pedro Castillo. Pues tenemos un Antauro que está muy activo en el sur, ¿no? O al menos su gente, no sé. Yo no le tengo miedo al señor Antauro. Y el partido PPC tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque el señor Antauro no tiene el poder que él cree tener, ¿no? Yo soy del sur. Yo visito todo el sur. He hablado con gente en Puno, en Andahuaylas, en todos lados, y me dicen, no, con ese loco no vamos a ningún lado. Pero no sé por qué se está inflando acá en Lima diciendo que él tiene la potestad, y tengo entendido hasta el propio presidente de su partido prácticamente ya está en contraposición con él. Entonces, yo creo que el señor Antauro no debe ser la noticia ni la política que ahorita tenemos que tener todos presentes en la cabeza. Tenemos que pensar cómo juntamos a los mejores peruanos de este lado, desprendiéndonos todos y eligiendo al mejor para que pueda ser la locomotora, y el resto nos pondremos de furgón de cola, pero seamos conscientes de que sea el mejor, y luchemos por llevar al Perú a un lugar de privilegio en el mundo. Este es un país que tiene un potencial tremendo. Yo se lo digo, yo conozco el Estado y sé que el Perú puede crecer muy rápido, pero hay que tomar decisiones firmes. Yo estoy convencido de que el Perú nunca tuvo el presidente que merecía, con todo lo completo. Hemos tenido presidentes a medias,
presidentes honestos, muy honestos, pero adolecían de tal o cual cosa. Teníamos otro que empezó bien, pero terminó muy mal. No, el Perú siempre ha querido un libertador, desde la época de los incas. Cuando vinieron los españoles pensaban que eran los libertadores. Después vino el chinito, después vino el cholito, después vino el profesor rural. ¿Ahora qué estamos esperando? No hemos tenido hoy día, los peruanos no hemos puesto a pensar, oiga, hagamos las cosas bien y empecemos desde el principio. Hagamos buenos partidos políticos, cambiemos la clase política. No pues pensemos, no hagamos una noticia tan alaraquienta como hacía el presidente argentino con su serrucho, ¿no? O con su sierra, ¿no? Sí. Pero tenemos que luchar contra la corrupción de manera frontal y contra esta clase política que realmente de los partidos políticos con dueños, quiero aclarar, porque así como hay ellos, hay políticos buenos que están en la palestra y que hay que salvaguardar. Cuando usted habla de partidos políticos con dueños, se está refiriendo a Alianza para el Progreso, Podemos, Fuerza Popular, sí. Porque, bueno, no identifico otros, ¿no? Y el otro, el de Cerrón. Ah, claro, el de Cerrón, sí, ¿también? Perú Libre, ¿no? Perú Libre. Claro. Entonces, sí, es muy interesante. Ahora, para terminar, quería yo preguntarle a usted, ¿qué espera del Congreso bicameral? No le pregunto de cosas, por ejemplo, no le voy a preguntar a usted, por ejemplo, de repente usted estará esperando que le pregunte si está de acuerdo con si le dan al expresidente Fujimori el sueldo, no, porque esas cosas al final no importan. No importa. Lo que importa es la mirada hacia adelante, así es. Entonces, le quería preguntar, ¿cómo debería ser el Congreso bicameral? Mire, cuando vemos el Congreso bicameral, los que ya peinamos canas, decimos, oye, mira, ese Senado de lujo que tenía el Perú, ¿no? Con Luis Alberto Sánchez, con Osterling, con todos ellos. Oye, qué bueno era el Senado, qué bueno tener diputados, qué bueno tener una cámara de reflexión, espectacular. Pero la pregunta es, si no hemos reformado y no vemos buenos partidos políticos, ¿vamos a tener mochasueldos en el Senado también? ¿Vamos a tener mochasueldos en esto? ¿Será una solución la bicameralidad? Estoy seguro que es un paso adelante, pero tenemos que elegir bien ahora esta vez. Elegir de partidos políticos bien hechos, bien organizados, con gente proba, con gente bien filtrada. Así vamos a tener diputados y senadores de buena forma. Claro, y será también los partidos los que tendrán la responsabilidad de hacer ese filtro, ¿no? De cantar. No, sí, por supuesto, y esa es la función de los partidos. Los partidos tienen que decantar, tienen que pulir, tienen que filtrar, y los partidos deben ser responsables de los políticos que ponen en la palestra. Y para eso los políticos que van con un partido al Congreso no deberían cambiar. Si ellos quieren cambiarse de posición a otra bancada, no señor, a su casa, y que entre el asesitario de ese mismo partido. Claro, eso es lo que se tiene que hacer. Sí, porque en realidad, si bien se pueden hacer muchas leyes, porque vemos a veces que hay leyes que son muy duras, ¿no? Que por ejemplo, sancionan el transfugismo, pero en realidad no se dan las leyes como usted está diciendo, ¿no? O sea, lo suficientemente drásticas, draconianas como para decir eso, ¿no? Si te vas a tu casa. No te vas a la otra bancada. Y por otro lado, ¿sabe qué? El Perú ya tiene muchas leyes. Tenemos más de 30.000 leyes. Claro. No me acuerdo quién decía, falta una ley que diga que se cumplan las 30.000. Sí. ¿No? Y es verdad. Sí. Lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de leyes y hacer que las que están vigentes se ejecuten. Hay países en el mundo que no tienen la riqueza que tiene el Perú, pero sí tienen un pragmatismo tremendo para dar sus leyes y sobre todo sentido común. Los peruanos tenemos que recordar que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero que nos puede ayudar a ser muy pragmáticos y darle todas las soluciones en todos los campos: inseguridad ciudadana, reactivación económica, lucha contra los flagelos. Todas esas cosas se pueden hacer con pragmatismo, cosas claras, pero siempre con honestidad. Bien, muchas gracias. Gracias a usted.